Hola y bienvenidos al canal Palabra Pública. El día de hoy es un día súper especial para nosotros porque tenemos como invitado a uno de mis ídolos juvenil, infantil. Me refiero a Fernando Ortiz, más conocido como el Guato Juanito, que nos viene a acompañar el día de hoy y bueno, queremos tener una grata conversación con él y hablar de todo tipo de temas, cosas contingentes, la cultura, su trabajo. Y bueno, entonces, bienvenido, Gato Juanito. Bueno, muchas gracias Francisco por invitarme. Eh, me encanta esta cosa de poder conectarnos a tantos kilómetros de distancia. Eh, Me parece que la tecnología a la cual se le puede dar un uso eh, tan atroz a veces, al Ajá. mismo tiempo se le puede dar un uso como este que termina conectando, o más bien como uniendo a la gente más allá de las distancias, ¿no? Se convierte en un puente de acercamiento. Así es, y no solo... Encantadísimo de estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándote cómo has estado tú en estos tiempos de COVID, tenido que estar encerrado, cómo lo has hecho profesionalmente y si has estado en casa, cómo has tenido que organizarte en términos de estar con tu familia y todas esas cosas. Mira, esto es bien curioso, ¿no? Porque yo tengo una compañía de teatro, tengo una agencia. Yo además de ser actor, yo estudié teatro en la Universidad de Chile. Ujú. Además de ser actor, soy publicista, y me dediqué con los años a la dirección creativa. Entonces, en mi agencia hay dos partes, digamos. Uno es la parte de agencia y la otra es la compañía de teatro. Y como compañía de teatro hacemos obras para estudiantes de educación básica principalmente, que son obras que apuntan a aquellas cosas que pide el Ministerio de Educación, y las contamos de una manera súper entretenida y nos va súper bien, digamos. Eh, pero debo serte franco que a partir del 18 de octubre del año pasado nos vinimos a pique, así definitivamente. Ni siquiera hubo esto de aplanar la curva, sino que nos vinimos de Directo. una, Ujú. directo al suelo. Y después nos juntamos con, esta, con esta cosa del COVID a partir de marzo. Así que verdaderamente en términos laborales ha sido un tiempo para olvidar. Sin embargo, he estado eh, creando productos nuevos que se dan de manera online, eh, educación digital, rescatando un poco lo que hacíamos con el teatro, pero llevándolo a conceptos que los niños puedan degustar, Ujú. aventurarse a través de las conexiones online. Y con eso estamos bastante bien, fíjate. Eh, ¿Eso es una pero plataforma que tienen ustedes? no, nosotros negociamos esto con los departamentos de educación o las corporaciones de educación de las municipalidades. Ellos compran el producto completo, son una cantidad de videos, y ellos lo programan dentro de un horario para sus estudiantes. Ujú. Eh, Puede ser una semana, dos, hasta un mes. Así que es muy interesante. Pero en general, Francisco, este ha sido un tiempo muy duro. Nunca pensé yo que iba a vivir una cosa como la que hemos vivido, principalmente porque yo no le creo a este tema. Te soy muy honesto, digamos. No niego que hay algo. Ni siquiera hablo de un virus, porque hasta donde yo sé, al día de hoy, nadie ha podido aislar el famoso virus y estudiarlo de manera independiente. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la gente se enferma de algo que todavía no se sabe exactamente de qué, y le han llamado virus. No hay ninguna imagen. Esta imagen que nos presentan del coronavirus, que es una bolita con cachitos, es una imagen de computador. Un virus eh, coronado. que puede ser cualquiera, puede ser el SARS. Eh, entonces, en ese sentido, ver cómo se nos han quitado nuestras libertades
de salir a la calle, de respirar sin tener que usar un bozal. Estas cuestiones me parecen espantosas a mí, espantosas. Me parece que estamos viviendo un mundo orwelliano, distópico absoluto, pero lo que más me impresiona, fíjate, no son las medidas que se han tomado, sino en la facilidad con la que la población ha comprado, fíjate, y ha estado dispuesta a entregar su libertad. Eso es lo que más me impresiona. Sí, Sí, de este tiempo. sí, de hecho, yo suelo pensar últimamente que una de las razones personales por las cuales yo me estoy cuidando es porque al comienzo hubo tanta información, tantas fake news y tantas cuestiones, canales que decían cuestiones contradictorias, y hoy en día es súper difícil encontrar públicamente, por ejemplo, en titulares noticiosos, en canales públicos, canales internacionales, la prensa, revistas, noticias de las cuales nosotros podamos decir, oh, es cierto, de que me provoca una sensación de que solo porque estoy súper confundido, prefiero cuidarme, pero a la vez tengo esa resistencia natural de que si tú ves los datos, la enfermedad, yo sí creo que existe, pero creo que su mortalidad y su tasa de propagación no es la que se decía al comienzo. No es la que se decía al comienzo, y de hecho muere mucha más gente por influenza o por asuntos como de nutrición, diarrea, ese tipo de cuestiones. Y es verdad que la gente tiende a, y es sorprendente, a entregar sus libertades muy rápidamente. Y a veces me pongo a pensar de que pareciera ser como que estuviesen experimentando hasta qué límite podemos nosotros llegar, hasta cuánto podríamos aguantar eh, ser oprimidos, ser despojados de nuestras libertades para luego implementar algo más. Por supuesto, lo que pienso es más bien de tener conspiración, pero también muchos de los datos, muchas de las cosas que vemos en la televisión y que leemos, la verdad es que tienen más de conspiración de que datos factuales como datos hechos. Sí, yo pienso que los datos están, o sea, hay que investigar, hay que buscarlos. Eh, Se está dando un fenómeno muy particular en el mundo. Por ahí han surgido los médicos por la verdad, no sé si has escuchado, médicos por la verdad Estados Unidos, médicos por la verdad España, médicos por la verdad Argentina, médicos por la verdad Paraguay, eh, eh, médicos por la verdad Chile. Ahora están surgiendo los abogados por la verdad, ¿ya? Igual que los médicos. Y yo pensaba hoy día, eh, tenemos que convertirnos en personas por la verdad, o sea, en seres humanos por la verdad. Esto me parece tan insólito que tenga que unirse un grupo de profesionales para decir, oye, les están mintiendo, ojo, ojo con vean esto, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo, si algo creo que han hecho bien el relato, la narrativa oficial, es instalar en la gente el miedo, y yo diría que casi un pánico en general, ¿ya? Eh, Miedo y pánico que lleva a la gente a actuar de una manera tan impresionante, Francisco. Por ejemplo, eh, aquí tú ves en la televisión, ves que vecinos denuncian a otros vecinos. Y al día siguiente sale, no sé, voces oficiales aplaudiendo esta actitud y diciendo, esto es lo que hay que hacer, los vecinos no tienen que callarse, sino que tienen que denunciar. Es decir, tú tienes que convertirte en un delator. Yo recuerdo dos momentos en la historia de la humanidad eh, en que la delación se volvió una cuestión eh, como una moneda de cambio. Es decir, para salvar mi pellejo yo tenía que delatar al otro. En el régimen de Hitler, ¿sí? Los vecinos delataban a sus vecinos. Fue una cuestión, está en los libros de historia, digamos. Y el otro punto fue en la época del macartismo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, Donde este senador eh, persiguió como una casa de brujas a los comunistas de ese tiempo
Y la única manera de tú de salvarte era delatando a otro. Recordamos que Charles Chaplin fue uno de los sindicados, Sí. tan sindicado que terminó viviendo fuera de Estados Unidos. Eh, Lo que llaman y, el Red Fear, que se llegó a eh, Hollywood y, claro, exacto. Y yo veo esto ocurriendo en la actualidad, ¿eh? sí. Y a mí me parece espantoso. No, de hecho estamos en esta casa de brujas y acá en Estados Unidos, por ejemplo, yo he visto imágenes de personas que van caminando por los parques. Esta es la imagen que vi esta semana. Una mujer paseando un perro, una pareja haciendo un picnic, comiendo algo socialmente distanciado de todo el mundo, y esta mujer se acerca a ellos y lo rocía con un líquido. Wow. Y atacando, que por qué estaban ahí en el parque, o sea, y por qué no usaban máscara. Obviamente están comiendo, no había nadie alrededor, pero la gente se está volviendo loca, se está llegando a Estaba viendo actuar loco. de manera hitleriana. Totalmente. Porque al final, por ejemplo, yo a veces salgo en mi bicicleta y hago cosas cercanas a la casa, entonces voy en bicicleta. Y yo no me pongo mascarilla. Y no me pongo mascarilla porque me parece que es absurdo, ¿me entiendes? Es decir, el cuerpo está haciendo un esfuerzo físico en el que tú necesitas oxigenarte más, no oxigenarte menos. Uh -huh. Pero yo veo las caras de la gente con la que yo me cruzo y es cara de, si pudiera dispararte, te disparo, digamos. ¿Eh? Y siempre pienso, yo estoy sano, ¿de qué te voy a contagiar si estoy sano? ¿Entiendes? Sí. Pero entonces, todo esto es un mundo tan orwelliano, es un pensamiento, vamos a un totalitarismo, ¿no? Vamos Uh de -huh. cabeza a un totalitarismo, de izquierda por lo Exacto. demás. ¿Qué pasa si yo te encuentro en la calle, veo este video antes y te digo, no crees en el coronavirus, no usan máscaras, empieza a hablar de que se nos muestran imágenes con un virus, un supuesto virus? Básicamente tú no crees en el ser humano, no lo quieres ayudar, estás atacando a tu semejante, eres una mala persona. ¿Qué me dirías? Te diría que cada persona ha sido creada en libertad y cuando se trata de abortar, mi cuerpo es mío, es mi decisión. ¿Ya? Pero ¿y el bien general? El punto es, aquí también es mi cuerpo es mío, es mi decisión. Entonces, pero hay otra cuestión además, y es que en el fondo, si la gente me ataca, están basándose en qué para atacarme. Y yo pienso que lo que nos ha pasado como humanidad tiene que ver con que, yo pensaba el otro día, mira, yo aquí tengo mi celular. Si yo busco una información, cualquiera sea, ni siquiera llamar por teléfono, sino que si yo necesito una información de algo, me meto al celular, tecleo, y de inmediato tengo diccionarios, tengo información, Wikipedia, lo que quiera, llámalo como quiera, ¿no? Es decir, nunca tuvimos acceso tan libre, tan inmediato a la información como hoy en día. Sin embargo, mi pensamiento es que nunca hubo una generación tan ignorante como esta. Es decir, la gente no toma tiempo de investigar nada, de educarse, de basarse en algo. Nos hemos convertido en una en esto de copy-paste. Exacto. Copy-paste. ¿Me entiendes? Es decir, alguien dijo algo, yo lo tomo y lo copio en mí, lo pego y lo digo, lo repito, pero no sé Han pillado hasta diputados haciendo copy-paste, sacando leyes así. Imagínate, es decir, no chequeo fuentes, quién dijo lo que dijo, por qué lo dijo, en qué se basa. De hecho, es interesante que vivimos en la época donde nadie chequea sus pensamientos, donde nadie chequea las fuentes y la gente tiende a hablar fácilmente creyendo que es verdad lo que está diciendo, pero hay un sesgo en cuanto a que no hay una investigación detrás seria. Y hay Exacto. cosas que necesitan tener una investigación intensa porque son temas delicados, por ejemplo, sobre todo los temas que tienen que ver con la salud del país.
Totalmente. A mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, que la OMS, por decir algo, tenga como director a una persona que no es médico. Ujú. Estamos hablando de la Porque es amigo de quién? Exactamente. De Bill Gates, otro que nos quiere vacunar a todos, que tampoco es médico, ¿me entiendes? Ujú. No sé, el ministro de Salud de España es un hombre que estudió letras, no es médico. No, está siendo altamente, la verdad es que no descalificado, sino que la palabra Cuestionado. cuestionado, esa es la palabra, cuestionado. Sí, Sí, exacto. sí, Entonces, yo creo que pastelero a tus pasteles. exacto. Y otra cosa también que es importante, fíjate, es el pensamiento crítico, Ujú. Francisco. Yo creo, eh, mira, yo fui adoctrinado toda mi vida. Yo en Eso, el cole... un paréntesis. Dale, dale. La gente no sabe, y lo dejé hasta ahora, que en realidad tú eres libertario. Libertario. Y libertario, ¿eres de libertario clásico o Me, me- me co- minarquista? me considero un libertario minarquista, en verdad. Ok. Sí, eh, sí, eso es lo que me hace más sentido. Ujú. Sí, pero libertario al final y al cabo, ¿no? ¿Podrías contarnos cómo llegaste a eso? Sobre todo pensando que tú eres un artista y yo también soy artista y ser artista y ser libertario no van de la mano hoy en día. Es contraproducente, al parecer, a Totalmente. veces, en cuanto a que te puede costar el trabajo. Sobre todo en esta cultura que vivimos ahora de la cancelación, como le están llamando. Así es. Mira, yo, bueno, fui adoctrinado desde el colegio. Eh, en el colegio se da una cosa muy curiosa, en la escuela. Eh, Esta es la fórmula, ¿no? Blanco, azul, rojo, verde, por decirte algo. Y si tú te lo aprendes de memoria y el día de la prueba tú dices blanco, rojo, azul, verde, un 7, ¿ah? O un A, o un 10, ¿ah? Depende del país. Pero ¿esto te haga sentido o no? Porque puede que no te haga sentido. Puede que tú te preguntes, pero ¿por qué el blanco está aquí? Porque a mí me parece que el blanco debiera ir al final. Mm. Pero si tú haces esto en el colegio, tú, de partida el profesor te cuestiona, te calla porque no está entendiendo. Lo que tú tienes que hacer es copy-paste, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa en la escuela o en el colegio es que te van matando, te van secando el pensamiento crítico, la Exacto. posibilidad que tenemos de cuestionar las cosas. Lo mismo pasa en la universidad, tú pasas del colegio a la universidad y sigue esta misma dinámica del copy-paste, es decir, yo tengo que repetir el discurso, la narrativa, la fórmula, apruebo y nadie se murió en el camino, aunque a mí me parezca que no calzan las cosas, ¿me entiendes o no? Bueno, así fue como yo llegué al comunismo, ¿sí? Así fue como yo llegué al comunismo. Es decir, con este corazón de artista con el que yo fui hecho, eh, me calzaba totalmente la narrativa y el discurso emocional, siempre emocional, de la izquierda, eh, mientras el discurso fuera lo más adornadito posible, más rico sonaba a mi oído, más sentido me hacía, eh, y por supuesto mi pensamiento era eh, que habíamos estado oprimidos toda la vida, de que había injusticia, aunque mi papá trabajaba en un banco, mi mamá era matrona, nosotros éramos clase media, pero clase media un poquito tirado para arriba, acomodada, vamos a decir. A mí nunca me faltó nada, al contrario, yo tuve más de lo que yo necesité, vamos a decir. ¿Ya? Sin embargo, mi discurso era tanta injusticia, hay que luchar por ellos, no lo hago por mí, lo hago por ti, etcétera. Y fíjate que mi pensamiento empezó a cambiar, Francisco, eh, ya cuando entramos en democracia en este país, y me empecé a dar cuenta que mucha gente que no había estado en la lucha en la calle, donde las papas quemaban en ese momento, llegó del extranjero, muchos de ellos, a ocupar cargos, eh,
que eran importantes, otros que eran invisibles, pero ¿sabes qué? Muy bien remunerados. Todos eran cargos así donde la vida se les arreglaba de un día para otro, y yo miraba esta cuestión impactado, porque yo decía, bueno, pero ¿y dónde están los principios por los que hemos luchado? ¿Dónde está el discurso? ¿Dónde está la narrativa? Muy rápido la narrativa se acabó, la narrativa de izquierda, y empezamos a vivir cada uno para sí mismo, para hacerse más rico que el otro, eh, mientras más apernados podían estar, era mejor. Y fíjate que aún así yo no desperté, ¿ya? Aún así yo no desperté del todo. ¿Por qué no Así despertaste? ¿Por qué te costó? porque me costó, porque el discurso estaba enquistado en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. El discurso estaba grabado a fuego. Eh, Además porque la narrativa oficial, es decir, los medios de comunicación y todo, van dando la razón de que esto que tú piensas es correcto. Entonces empecé a vivir un mundo un poquito binario, es decir, allá los buenos, o acá los buenos, ¿no es cierto? Nosotros éramos los buenos y todos los demás eran malos, los fachos. Eh, entonces, Tú crees que también que tiene que ser, o tuvo que haber sido también porque la narrativa también usaba como vehículo la música, la cultura, la arte, cuestiones que apelan a la emoción, a los sentimientos, patos, letos, y la total, estética? estoy de acuerdo con eso. Y no solo eso, sino que además te presentan a figuras claves dentro del arte, de la pintura, de la poesía, del teatro, etcétera. Te van presentando intérpretes que son sumamente izquierdistas, que tienen una narrativa de comunismo, de marxismo. Entonces tú, que has soñado ser como ellos un poco, adoptas, vas tomando, se transforman en líderes de opinión. Y fíjate que todo esto cambió, y ahí fue en que yo empecé a despertar. Bueno, porque por un lado yo me convertí al cristianismo, yo soy cristiano, soy un hombre cristiano, ¿ya? Pero además de eso, empecé a seguir, por primera vez, me empecé a interesar en las redes sociales y a informarme de otra manera. Y fue para la campaña de Donald Trump, de la campaña en camino a ser presidente, digamos, eh, en que yo empecé a investigar esta campaña en redes sociales. Y fíjate que me pasaba que yo en redes sociales veía una cara de la moneda, y en la televisión abierta, por ejemplo, en todos los noticiarios de televisión, veía la otra cara, el sello. Y era totalmente contrario el discurso de lo que ellos decían. Es decir, Hillary Clinton la mostraban apareciendo en grandes meetings y con unas encuestas que arrasaban, un poco lo que está pasando hoy día con Biden. Sin embargo, yo miraba las mismas reuniones de Hillary en las redes sociales y veía que no era verdad lo que estaban diciendo. Y sabes que esto fue tan impactante para mí, Francisco, que empezó a ser un desgarro, ¿me entiendes o no? Un desgarro. Es como cuando te tiran la piel y te sacan pedazos, porque yo decía, no puede ser que Llega la un momento que izquierda, tanto te mienten que ya empieza a doler. Uno no puede quedarse indolente a eso. O sea, totalmente, y yo decía, ¿cómo me han mentido todos estos ujú. años? ¿Cómo me han mentido tanto? ¿Y cómo no me di cuenta de esto? ¿Te acuerdas de Hasta que alguna llegó, mentira que a ti te haya impactado? eh, bueno, lo que pasa es que hubo un montón de principios aquí que, mm, que empezaron a derribar eh, la mascarada. Y recuerdo situaciones así como las que te comento, en que en la televisión decían que Trump era un mujeriego y odiaba a las mujeres y qué sé yo. Y yo miraba en las redes sociales y buscaba, investigaba, y la noticia era totalmente al revés. O sea, entonces, no quiero mezclar mucho en esta conversación mis principios cristianos, pero
pero debo reconocer también que el tema de que venga Dios a la vida de una persona, más que cerrarte la visión, lo que hace es abrir la visión. No puedo explicarlo muy bien con palabras porque es una cosa más bien de experiencia, de relación Tiene que con Él. ver con la compasión, de cuando tú tienes compasión, tú Sí, tiendes a no prejuzgar duramente, sino que, ok, te doy una oportunidad, aunque a priori creo que todo lo que sé de ti es verdad, pero tengo compasión, te voy a escuchar. Y luego, oh, en realidad parece que no era tan así. sí, tienes razón. Y sabes que otra cosa también tiene que ver con la premisa, como con el centro de la vida. Cuando yo fui marxista, cuando yo fui comunista, aunque nunca estuve inscrito en el partido, yo tomaba como mío todos los principios, siempre fui amargo, siempre fui un hombre amargado, siempre fui un hombre triste, siempre estuve en desacuerdo, vamos a decir, con el sistema. Y cuando yo llegué a Dios, Dios es vida y vida en abundancia. Y sabes que empecé a vivir del otro lado de la moneda. Es decir, por primera vez yo era feliz, por primera vez tenía esperanza. De ver el vaso medio vacío siempre, empecé a ver el vaso medio lleno y no podía ya congeniar con el comunismo. Y me di cuenta que allí había solo odio. La única manera de sostener y sostenerse en el marxismo es a través del odio, del rencor, de la amargura. Estos son los leños de este fuego. De ¿Sí? hecho, yo creo que eso es también producto uno de los éxitos del capitalismo, porque antes de la revolución industrial, que surgió como consecuencia del capitalismo, el 95% de la población mundial vivían bajo la línea de la pobreza, o sea, con menos de $1 al día. Sí. Y luego Hayek explicaba muy bien en su libro Camino de Servidumbre que justamente con el bienestar, cuando empezó a ser algo general, cuando pasamos del 95 al 90, 80%, 70, 50, 40, 30, el hecho de que ya todos empezásemos a tener bienestar también nos hizo intolerable a que hubiese gente que no accediera a ese bienestar. Entonces, pero no fue sino que el bienestar de todos, un poco consecuencia del libre mercado, del capitalismo, el que nos permitió ya ser totalmente, no dejar pasar a quien está sufriendo. Entonces, pero la gente tiende a olvidar, porque imagínate, tendemos a olvidar lo que pasó hace 2 años, ahora qué pasó hace 200 años. O sea, no vemos los números, no vemos cómo la población mundial fue creciendo económicamente, en sus libertades políticas también. Mm. Y la gente, por una cuestión emocional, dice, no, este es el país más injusto, este es el país más desigual, este es el país, cualquier cosa que pasa, no, es dictadura, tú me estás oprimiendo, pero no ven que hay toda una ruta o pasada en el cual todo era dictadura, todo era opresión, todo era pobreza y miseria. Y como tú dices, la gente empezó a ahogarse en vasos de agua y cuando empieza a investigar el tema, te empieza a relajar porque te empieza a dar cuenta, en verdad, no estamos tan mal. Podemos estar mejor, Sin pero duda. vamos para adelante. O sea, no destruyamos todas las instituciones que han permitido que Chile o cualquier planeta, perdón, cualquier país llegue al nivel en que está hoy en día. Sobre todo la libertad es política. Exacto. Las civilizaciones que han llegado a alguna parte son aquellas que han construido eh, a partir de donde la anterior civilización lo dejó. ¿Entiendes? Uh Construyen sobre lo que otros construyeron. Y -huh. así se han ido levantando y hoy son las civilizaciones grandes, digamos, ¿no? Exacto. Pero nosotros tenemos una cultura lamentablemente muy desechable, es decir, no me gusta esto, rompo todo y parto de nuevo, como si eso nos llevara a alguna parte. Solo para cerrar el punto anterior, entonces desperté a este engaño y dije, ¿quiere decir que soy de derecha? Si no soy de izquierda, ¿quiere decir que soy de derecha? Y me complicaba como acostumbrarme a esta idea de que yo era de derecha porque
era una idea muy compleja. Ellos también tenían, la derecha también tiene un montón de culpas en su espalda. Eh, entonces yo dije, no me considero de derecha, pero no soy de izquierda. Y empecé a buscar y a decir, y ahí vino un tiempo un poco complejo para mí, porque yo no sabía muy bien dónde estaba parado. Hasta que en las redes sociales también me encontré con Axel Kaiser, con Vanessa, con Hayek, con John Stuart Mills, etcétera. Y sabes que mi corazón empezó a latir fuerte y yo decía, esto me representa absolutamente, este es el pensamiento correcto, a esto hemos sido llamados como humanidad, a defender la libertad, hemos sido hechos libres y como iguales ante la ley. Por lo tanto, al cabo de un tiempo, claramente yo me establecí como una persona libertaria, de pensamiento libertario, y desde entonces estoy defendiendo este pensamiento, caminando en la libertad, y es como si me hubieran sacado un montón de filtros que me impedían ver la realidad tal cual es. ¿Y esto de volverte libertario no te ha traído problemas con otro artista o tú lo mantienes más bien discreto o te da igual y eres un libertario abierto y si alguien te pregunta de algo tú das tu opinión? Sí, si alguien me pregunta yo doy mi opinión, soy absolutamente abierto, no tengo problema. Lo que pasa es que por cuestiones de lógica empecé a alejarme de estas élites de artistas que son un poco todos iguales, cortes por donde cortes, vas a encontrar siempre el mismo discurso, la misma narrativa, y como no había nada que me representara allí, empecé hace algunos años de manera natural a alejarme. Entonces, hoy, fuera de mi propia compañía, de los actores y actrices que comparten mis tiempos y con quienes tenemos conversaciones muy, muy entretenidas, eh, eh, no tengo mucho más contacto. Ahora bien, mi experiencia es que cada vez que he compartido acerca de la libertad, la gente queda un poquito impactada, ¿me entiendes o no? Queda impactada porque a todos nos gusta la libertad. Hemos nacido para ser libres. Entonces, cuando tú te encuentras con la horma de tu zapato, es imposible que no quieras ponértelo. ¿Me entiendes o no? Exacto. Sobre todo que la libertad la gente le da la da por dada. Es decir, nazco, soy libre y hago lo que quiero, pero en verdad el hecho de que nosotros digamos defienda la libertad quiere decir que la libertad tiene que ser defendida. Si no hay Totalmente. gente que la defienda, la verdad lo que pasa es que la gente tiende a perder sus libertades. Y yo considero que eso es lo que está pasando en el último tiempo. Hemos dado por hecho que la libertad está ahí, es un derecho humano y va a estar ahí para siempre, pero la verdad es que es algo bastante reciente. Así que hay que defenderla con mucho coraje, digamos. Sí, y sobre todo porque lo que yo veo a nivel general, Francisco, es que estamos en una caída libre también hacia el totalitarismo. Yo creo que vamos de cabeza cayendo como humanidad. La gente no se da cuenta de esto, porque yo creo que lo mismo que me pasó a mí debe pasarle a la gente. Es decir, yo creo que tanto en la religión como en la política, uno despierta cuando tiene una suerte de revelación. Y en esto no me pongo místico para nada, ¿no? Pero si yo te pregunto cómo fue que tú despertaste, cómo fue que tú encontraste en la libertad el sentido de tu vida, muy probablemente me cuentes una historia con un momento clave, con un momento que es de revelación, así le llamo yo. Es decir, nadie vino a convencerme, sino que es algo que está dentro mío. Pasó Y, interiormente, exacto. exacto, sí. Aparte que esas son las verdaderas, digamos, el verdadero fundamento de la vida de una persona, de la moral, la ética, la filosofía, cuando las cuestiones surgen de adentro como consecuencia de nuestra experiencia externa,
Y no es simplemente una repetición, un mantra que nos han hecho repetir, sino que por experiencia hemos llegado a la conclusión lógica, inclusive emocional a veces, de que no, está todo mal lo que me han dicho. En realidad considero que esto es el camino, estas son las ideas, y como persona adulta estoy dispuesto a cargar con las consecuencias de eso. Así es. Así que, y eso es una cuestión que está arraigado. El miedo a ser rechazado es muy fuerte. De hecho, antes de comenzar este canal, yo lo pensé mucho. Yo conversaba con familiares, con amigos, gente que empecé a conocer acá en la universidad, y había este cierto ritual de conversarlo casi secretamente, solo por teléfono o en una mesita aparte, porque está ese miedo que no te vayan a escuchar el de al lado, que no te vayan a atacar. Yo afortunadamente aquí en la universidad donde estoy, no me ha pasado eso, pero sí he visto que hay en algunos otros lugares, curiosamente en ciudades más bien progresistas, demócratas, que tiende a cancelar el argumento o la idea del otro. Pero aquí es bien libre, tú puedes decir tu idea y nada te va a pasar. Y te Sí, tengo una pregunta contingente. dale, dale. Espérame, antes de tu pregunta, Dime. ¿puedo decir una cosita que me pareció súper interesante? Usaste la palabra responsabilidad en un momento. Sí, Yo responsabilidad. creo, yo creo que, yo creo que los que hemos llegado a ser libertarios hemos entendido que tenemos que ser responsables y que somos responsables de nuestra vida y de nuestras decisiones y damos la cara, ¿me entiendes o Exacto. no? Es decir, yo como libertario no tendría ningún sentido salir aquí con un pañuelo, ¿me entiendes o no? Y cubierto con una capucha, eh, eh, porque, porque este es el síntoma de nuestro tiempo. Es decir, la gente no es responsable, no se hace responsable de sus acciones. Por eso que los tipos salen a la calle tapados, ¿me entiendes? Y ojalá no me veas ni los ojos, porque no, si tú me encontraras a mí y supieras que soy yo, no sé cómo responder. La responsabilidad viene de responder Exacto. eh, ante eso. Eh, por eso que es de valientes llegar a ser libertario. Y no lo digo como un eslogan, no lo digo como una frase bonita, sino porque un libertario necesita responder de manera correcta, dar la cara. Eso. De hecho, la idea de que estamos viviendo en una sociedad infantilizada cobra sentido lo que acabas de decir, porque sabes que la diferencia entre un adulto y un niño es que el niño solo busca la libertad. En Así cambio, es. el adulto, la responsabilidad y la libertad van juntas, porque la libertad tú eres responsable y tú te formas tu vida, tú formas tus principios y tú respondes ante tus acciones. En cambio, el niño vive libremente, puede romper un vaso, puede, no sé, hasta dejar caer una vela sin querer que se queme una mesa ahí, no sé, pero el adulto no se Claro, puede, el adulto responde, es totalmente responsable de sus acciones, y hoy en así día vivimos es. en una sociedad donde, como tú dices, la gente va encapuchada, aunque sean adultos, y actúan irresponsablemente, Tal pero se cual. creen adultos. Así Entonces, es. una cuestión interesante analizar. ¿Qué opinas tú de esto que estaba circulando en las redes sociales acerca de Hugo Gutiérrez? ¿Tú crees que la autoridad tiene más poder que, por ejemplo, la policía? ¿Existe esa idea? ¿Es verdad en tu opinión? En mi opinión, no. Yo tengo mis razones. ¿Qué opinas de eso? No, no, yo creo que este señor Gutiérrez está absolutamente equivocado en su planteamiento, absolutamente. Él, de paso comete un montón de errores graves antes, durante y después Ujú. de ser fiscalizado. Eh, Me parece que transparenta su vocación totalitarista, Ujú. eh, porque, porque convengamos que el marxismo, el comunismo, que pregonan la igualdad, lo que quieren es que todos seamos iguales, pero ellos quieren ser más iguales que nosotros, Ujú. ¿no? Es un juego de palabras, es decir, ellos buscan ser la élite. Y Exacto. esto que pasó con él es la clara demostración que si ellos fueran gobierno, esto es lo que ocurriría en nuestro país a toda hora, ¿sí? Exacto. Entonces, me parece que él, siendo un abogado, además de profesión,
se metió en la pata a los caballos mal. Yo no creo que un político sea un ser divino. Creo que somos iguales, ante la ley somos iguales. Él debió haber mostrado su carnet de identidad igual. El marino que lo fiscalizó no le estaba pidiendo su identificación de la Cámara de Diputados o del Congreso, no, le estaba pidiendo su carnet de identidad. Porque en una fiscalización ellos son, ¿no es cierto?, carabineros, soldados, los que tengan a cargo ese rol, son los que tienen la responsabilidad, volvemos a poner la palabra, de hacerlo cumplir además, ¿ya? Entonces Hugo Gutiérrez no respondió de la manera correcta. Ese es mi pensamiento. Exacto. Totalitario. Totalitario, totalmente. Y de hecho, pensar que hay gente que cree que un gobierno con ideas socialistas va a terminar distinto a China o a Rusia o a Cuba. La misma fórmula, las mismas direcciones, los mismos fundamentos filosóficos. Ellos creen que va a terminar como un país más bien de mercado abierto. Yo digo, ¿por qué entonces no creen en el libre mercado? Porque si buscan de nombre el socialismo, pero buscan que se parezca más bien a un país capitalista. Claro. ¿Quién no se cambia al capitalismo de una? Y siempre te encontrarás con las mismas respuestas, ¿no? Es que Venezuela no implementó correctamente el socialismo. Cuba no implementó correctamente el comunismo. Perdón, lo que ha pasado con esos países es todo lo contrario. Implementaron perfectamente las ideas marxistas. Y este es el resultado, ¿no? El mismo Albert Einstein decía que locura es creer que haciendo siempre lo mismo podría obtener resultados diferentes. No, eso es una locura. Si sigo siempre el mismo camino, obtendré siempre el mismo resultado. Exacto. Es como para ir cerrando, ¿cómo tú estás viendo a los artistas en Chile con todo lo que está pasando con el COVID? Porque en mi caso, por ejemplo, apenas comenzó esta acá, yo perdí mi trabajo y quedé cesante. Entonces ahora hace poco comencé a trabajar otra vez, pero la disminución fue súper drástica. Como tú dijiste al comienzo, nada de aplanar la curva, fue directa. Directo. ¿Cómo lo están haciendo los artistas en general? Yo ya sé Bueno, de ti, pero los demás. En general yo veo en los chats artistas que están vendiendo miel, que venden verdura, que se dedican al corner shop, a repartir, al Uber. Eh, Aquí ha habido una suerte de apagón feroz en el arte y en las culturas desde el 18 de octubre en adelante. Y algunos de ellos han recibido algún dinero de parte del Estado como subvenciones, siempre un pequeño grupo, cuestión que a mí me parece espantosa. ¿Qué te refieres con eso? ¿Quién es ese pequeño grupo? Siempre son los que se ganan los fondar, siempre terminan siendo las estrellas, ¿me entiendes? Es decir, aquellos que son nombres conocidos. Exacto. Y en general yo creo que uno de los ministerios que hay que cerrar es el Ministerio de las Artes y las Culturas. De verdad yo no veo ninguna diferencia a que no exista. Es más, si fuera por ayudar a los artistas, yo a lo mejor con ese mismo dinero compraría, le diría a la gente en general, a los ciudadanos chilenos, mire, venga a tal dirección y llévese una entrada para ir a ver un concierto, para ir a ver una película, para ir a ver una obra de teatro, para ir al ballet, ¿me entiendes? Es decir, abriría el acceso a la población para que consumiera, pero que ellos elijan lo que quieren, ¿me entiendes? ¿No? Sí, Y con es como un cualquier sistema compañía. De vouchers. Tipo voucher, exactamente. Okay. Pero que ellos tengan la libertad de, con ese voucher, consumir aquello que verdaderamente quieran.
Yo pienso que esta es la manera de tirar para arriba el arte y las culturas en Chile. Eh, Estoy seguro que se crearían muchas más compañías de teatro, habrían más orquestas con un repertorio permanente de obras y cosas, ¿me entiendes? De hecho, yo creo que uno de los problemas que pasa en Chile, yo lo veo acá, es que donde se sataniza tanto al empresario, y a la gente que crea sus recursos, que después esas personas en verdad no tienen mucho estímulo, muchos incentivos para empezar a ser caritativo con los artistas. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las orquestas funcionan con donaciones de privados. La gente se siente orgullosa, que me fue bien, entonces yo quiero ayudar a la orquesta de sinfónica de Dallas o a la New York Philharmonic y le da el dinero a ellos. Ellos no solamente tienen incentivos para donar, sino que son libres de hacer y de donar exactamente a la persona, a la institución que ellos quieren. Entonces, aquí se estimula a las personas a ser empresarios, a crecer, y la gente se siente orgullosa y la gente le aplaude al empresario. En Chile es lo contrario. La gente te aplaudes cuando estás recién comenzando, eres una Una pyme, promesa. una promesa, pero el día que te empieza a ir bien, eres, no, el de haberle serruchado el piso a alguien, a quien le puso a alguien un novio, se cayó esa persona y él aprovechó ese espacio. No, hay un orgullo, la gente, y generalmente los empresarios en Chile se sienten avergonzados del éxito, además. Entonces, ¿así quién? Sí, sí. Claro, Estados Unidos es un ejemplo de solidaridad de la gente, además, ¿no? Uh-huh. En cambio, acá en Chile se nos quiere instalar ahora, imponer a través de un plebiscito un Estado solidario, es decir, el Estado quiere obligar a los chilenos a ser solidarios, cuando tú no puedes obligar a una persona Uh-huh. a ser solidaria, ¿no? El mejor ejemplo de eso es la Teletón y sobre todo la última, que se hizo vía online, cuando Uh-huh. todos pensaron que esto iba a ser un fracaso, sin embargo, ahí tienes, porque esto tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Es decir, el ser humano, la naturaleza correcta. Cuando tú eres libertario, tú entiendes que el ser humano es en esencia bueno. Cuando tú eres comunista, tú crees que el ser humano es en esencia malo. ¿Sí? Por eso el Estado se tiene que hacer cargo. Pero creemos que el ser humano es en esencia bueno, por lo tanto, no necesitas obligarlo a ser solidario. Yo lo que le contaba a algunos amigos era cuando les contaba acá sobre la idea de la educación universitaria gratuita, lo cual ya tiene un sesgo en el sentido de que ¿por qué al universitario y no a la gente de kinder, primero, segundo básico? Que de ahí es donde se forma el ser humano. En la universidad está formado y simplemente la gente lee un par de libros, da pruebas y profundiza en el conocimiento, pero si lo anterior no está bien, la universidad se hace insufrible, y etcétera. Y yo le decía, el problema no es que en realidad esté tan mal esa idea, el problema es no todos necesitan ayuda, pero hay una obsesión con ayudar a todo el mundo, inclusive a aquellos que no necesitan ayuda. Entonces se le distribuye de abajo hacia arriba, y donde se distribuye ese 100% de fondos a todos los que realmente necesitaban ayuda, reciben muy poco y al final esa ayuda no sirve de nada. En cambio, si se usaran bien los recursos, se destinaría esos mismos recursos enfocados a las personas de máxima prioridad. Y Totalmente. entonces es uno de los problemas de la caridad Sí. obligatoria a través de la redistribución. Sí, aconsejo mucho leer el libro de Axel Kaiser, La tiranía de la igualdad, Uh-huh. ¿no? Donde se trata este tema que tú estás comentando ahora, Francisco, en detalle, en profundidad además, y está muy bueno, está muy entretenido el libro además. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si te gustaría dar algún consejo, sobre todo a los artistas que están interesados en la idea libertaria, que tienen miedo, no sé, ya dijiste un libro, no sé, algún otro consejo. Bien, simplemente cerrar con esto, Francisco. Mira, hemos sido hechos libres los seres humanos. Por lo tanto, un artista de la manera más pura en que puede estar es a través de la libertad. Es decir, un artista adoctrinado verá la vida desde una trinchera específica. Y yo creo que la lucha ya no está dada en las izquierdas y en las derechas.
yo quiero decirte esto así con todas sus letras. Yo creo que la batalla que estamos librando es una batalla un poquito un poquito más metafísica, digamos, una batalla entre el bien y el mal. Pero el mejor lugar donde un artista puede estar ubicado es en el lugar de la libertad, ¿sí? Recién ahí vemos la vida como verdaderamente es. Vemos la realidad tal cual es. Tenemos un panorama más macro. Y yo te invito a investigar, te invito a bucear en los libros, en los clásicos, en los autores que a estas alturas ya nos resultan un poco paleolibertarios, digamos, pero cuya sabiduría, cuyo consejo sigue sosteniéndonos aquellos que somos nuevos en los caminos de la libertad. Así que ánimo, no se ha escrito la última hoja del libro, está abierto todavía, esta historia se está escribiendo todavía, se escribirá con tu historia, con la mía, con las nuestras, y se han abierto ventanas a la esperanza, así que vamos que se puede. Así es. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la Como dice libertad! Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Claro. Fernando, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y esperamos tenerte más adelante si es que tú quisieras y para conversar sobre otros temas que estén pasando en ese momento o si tú quisieras compartir alguna idea y este canal va a estar siempre abierto a ti. Bueno, agradecido profundamente de este contacto, de los amigos que estuvieron viendo. Francisco, gracias por considerarme. La verdad es que disfruté mucho de esta conversación. Estuvo muy, muy entretenida, muy relajada y me sentí muy libre. Así que encantado de acompañarlos de nuevo cuando quieran.